culturales, en las cuales van a haber ferias y van a llegar a convertirse en un espacio de interacción e intercambio entre las personas. En cuanto al anfiteatro, como característica, este es un espacio, va a ser un espacio circular o semicircular que nos va a servir como una vitrina para diversas exposiciones y diferentes actividades sociales y actividades culturales, en cual van a poder ver shows de música, teatros y eso. En cuanto a la zona húmeda, estamos proponiendo un espacio de un circuito de agua. La característica de este lugar es que debido al valor tradicional de los canales y la importancia en nuestro diseño, van a haber actividades sensoriales alrededor de estos circuitos y también de los canales que nos van a servir como punto de interacción para los usuarios. En cuanto a la otra zona, de la zona de transición, el espacio que es, tenemos del bulevar y los accesos. En cuanto al bulevar, va a ser un comunicador de espacios que nos muestre diferentes obras de arte, ¿no? Ya sea donde va a haber una galería de exposición, donde van a ver pinturas, fotos del pasado, cómo ha ido, ¿no?, evolucionando este sector, las costumbres, las tradiciones, donde se van a exponer la cultura e historia de este sector. En cuanto al acceso, este va a ser un espacio previo a las diversas actividades históricas y culturales y van a ir acompañados de zonas de amortiguamiento que van a dividir la vía pública y nuestro parque. Otra zona, tenemos la zona de descanso y el espacio es una zona de áreas verdes. Este va a ser un espacio abierto e inclusivo que va a promover el bienestar y la salud a través de la conexión con la naturaleza, que va a estar enfocado en una educación ambiental y cultural del sector. Y ahí podemos ver, ¿no?, diferentes referentes como las imágenes que se ven ahí. Siguiente. Bueno, en cuanto a la identidad cultural del sector como parque, como tema de parque, tenemos nuestra propuesta. Vemos en la parte del borde del parque, tenemos que es un área verde de amortiguamiento, ya que nos separa lo que es la vía pública del parque en cuanto a lo que es nos amortigua el sonido, como el análisis también vimos que los vientos generaban polvo hacia esa zona, entonces también como zona de amortiguamiento que protegía a las personas del parque. Después vemos en la parte de arriba, que está en la calle Adelina, vemos que hay un acceso y en la parte de arriba el acceso, ya que nos comunica con el Arequipa Center y la gente que proviene de ahí, ¿no? Y en la parte de abajo, ya que por esa parte nos comunica con el pueblo tradicional de Cerro Colorado. También tenemos una explanada cultural, lo que es la zona rosa. De ahí tenemos áreas verdes, que es un área arbolada, que es para realizar actividades de descanso. Y también tenemos el canal que viene desde la calle de Lina y nos marca un circuito lo cual nos ayuda la misma topografía para darle ese camino al agua. Y después tenemos un bulevar con caminería que nos comunica las distintas áreas, el circuito de agua que le vamos a dar un tratamiento al piso para que no sea solo como un circuito. Tenemos el anfiteatro, que la misma topografía nos ayuda a crear esas explanadas, esas graderías. Y tenemos las imágenes referentes, ¿no? De más o menos cómo es que le vamos a dar el tratamiento a nuestra propuesta. Eso sería todo, arquitectos y compañeros. Bien, a ver, ¿podrían pasar a la programación, por favor?
Bien, si ustedes su temática es la identidad cultural del sector, ya, algo que ustedes tienen que tener en claro, en ese momento la única imagen que me habla del sector es esta de aquí donde veo como una pelea de toros, ¿no? Como que de alguna manera eso es algo que identifica a la gente del campo, que quizás en algún tiempo ha vivido por esos sectores y que todavía es como una remembranza, ¿no? Que está en la memoria de las personas que vivieron allí, o quizás es una remembranza que aún de alguna manera se mantiene. Pero me gustaría que esa idea, esa identidad se vea reflejada en todo el parque. O sea, no solamente esa idea de los dos toros, me refiero que recuerden que ustedes han puesto que la temática es la identidad cultural, ¿no? Entonces, ustedes hablan de que en el bulevar van a colocar algo así como esculturas, es lo que entendí, esculturas, me imagino que deben ser de sillar, ya para justamente crear esa remembranza de los escultores, ¿no? Pero todo tiene que ver con una idea de la identidad cultural. No tanto, cuando me hablan de explanada cultural, exactamente no me ha quedado claro, y como yo veo solo una gran mancha y me dicen esa es la explanada, no me queda claro qué es lo que quieren realizar allí. Me dicen actividades sociales y culturales. Ferias ya pueden darse, por supuesto, que son transitorias, nada más. Incluso podría servir como un lugar de vacunación también. O sea, a eso es a lo que voy. O sea, recuerden que sus espacios deben de ser flexibles, deben de servir para varias situaciones. No es como la arquitectura que nosotros decidimos, esto es un baño, lo diseñamos como un baño y va a funcionar como baño. Jamás va a convertirse en una cocina o va a ser una sala. ¿Por qué? Porque su función, su tamaño, su forma, las actividades que se van a realizar, el tipo de mobiliario que se utiliza, es de un baño, ¿ya? Cuando hablamos de espacio público, ustedes saben de que no es lo mismo. El espacio público se flexibiliza, te sirve para varias situaciones. No es un comercio estable, estático, que ponen su puerta, su llave, o sea, eso no sucede. Es algo eventual que se da en épocas de fiesta, reuniones, la gente del barrio que quiere realizar alguna actividad puede utilizar ese espacio, es para todos, ¿ya? No sé, como que siento cierto encajonamiento de ustedes, como que todavía la idea no la han flexibilizado mucho, todavía los veo un poquito, no sé si la palabra correcta es decir duros, como que quieren manejar el espacio, ¿no? Recuerden que es controlarlo, ¿ya? La palabra correcta sería controlar el espacio. A veces nosotros los arquitectos tendemos a hacer eso, ¿no? Porque nuestro trabajo es organizar el espacio. Pero cuando ya nos salimos de nuestro estado de confort, que es de los muros para adentro, porque ese es el mejor espacio en que un arquitecto se puede desempeñar, cuando salimos del muro para afuera, nos cuesta mucho entenderlo. Es más complejo porque hay mucha flexibilidad, son muchas situaciones que pasan allí. Es muy distinto que te digan, este equipamiento va a servir como institución educativa. Entonces tú tienes muy claro que allí se van a dictar clases, van a haber docentes, van a haber alumnos, y habrán unas que otras actividades de las cuales tú, digamos, vas a crear ciertos lugares para que se realicen esas actividades. Pero cuando hablamos del espacio público, ya es diferente, porque ya no es, esto es un colegio y exclusivamente va a funcionar como colegio. O sea, aquí van a suceder muchas cosas. El día de mañana, en esa gran explanada, puede estar funcionando una vacunación contra el COVID, por ejemplo. Al otro día puede estar funcionando una feria itinerante, que han venido, digamos, del norte y está funcionando como venta de dulces del norte, ¿no? Como los quincones y etc. de cosas. Al otro día viene el café del BRAE de Ayacucho y se instala en una feria itinerante vendiendo, promocionando el café, perdón. Y así. Entonces, suceden varias cosas. Entonces, recuerden que cuando hablamos del espacio público debe de ser flexible, debe de servir para todas ese tipo de eventos. No es que ustedes me digan, en la explanada, aquí va a ser la zona de yoga, aquí va a ser la zona de baile, aquí no va a pasar eso.
créanme que no va a pasar. La gente va a ver una explanada y dice, mire, ¿sabe? Hoy día puede funcionar la feria del libro y ahí está funcionando la feria del libro. Veo que a veces nosotros como arquitectos, nuevamente les repito, que lo queremos controlar todo, ¿no? Pero eso recuerden que sucede del muro para adentro. Ahora estamos del muro para afuera. Tiene que ser un poquito más flexible. Todavía lo siento un poquito duro la idea como ustedes lo quieren llevar. Flexibilícense. Me preocupa también que ustedes han puesto una gran área y me da la impresión que fuera una gran piscina, un gran espejo de agua. No sé si quieren jugar con el agua. Me da la impresión que fue una pequeña lagunilla que están colocando ahí. No sé hasta qué punto eso pueda ser útil o de qué manera ustedes lo quieren utilizar, ¿no? Yo lo veo un poco, quizás, tirado de los cabellos en base a nuestra realidad, ¿no? Quizás podrían ser solo piletas que de algún momento se encienden, ¿no? Se prenden, como los famosos jardines franceses, que cuando pasaba el rey, había el jardinero especialista, que era todo un grupo de gente, ya cuando pasaba el rey con su séquito de gente noble, ¡prum!, se encendía una pileta, ¿no? Y cuando seguía caminando el rey con su séquito, más allá también había otra pileta y ¡prum!, se encendía, ¿no? Entonces, como que va creando ciertas ideas, ¿no? Entonces, crear como que un lago así, tan apaciguado como se ve en la imagen que me están mostrando, no logro todavía entenderlo, me gustaría que ahí profundizaran más qué desean hacer allí, ¿ya? Porque me da la impresión que es un gran espejo de agua, ¿ya, chicos? Las ideas son buenas, ya tienen ustedes un inicio en qué trabajar, así que es cuestión simplemente que ustedes empiecen a pulir las ideas. Arquitecto Marcos. Sí, a ver si regresamos al anterior lámina. Ustedes colocan ahí usuario y necesidades, ¿no? Pero en verdad no nos ayudan. ¿Qué nos ha ayudado a definir que son jóvenes, ancianos, niños? Incluso la necesidad se sobreentiende, ¿no? Es por sentido común. Voy a socializar, descansar. Y si es joven, voy a ejercitar. No me ayuda esas dos columnas. Pero entiendo lo que han querido decir nomás. Pero yo creo que el usuario debe analizarse desde otra perspectiva. Si ustedes colocan ahí una explanada cultural, pues qué actividades se desarrollan en esa explanada, es decir, cuál es el comportamiento de ese usuario. A ver, por ejemplo, ustedes han hablado de vírgenes, fiesta de cruces, o por ejemplo, una yunzada. ¿Cuáles serían las actividades de esa explanada? Voy a plantar ahí un árbol cada año, va a haber venta de cervezas, va a haber baños. Es decir, ese comportamiento que actualmente se hace de forma improvisada en losas deportivas o en la calle, esta explanada debería como que asociarse, ¿no? A ser flexible y solucionar ese problema. Ese es un análisis de usuario, ver el comportamiento de las personas en esos espacios que ahora mismo son, por decirlo así, medios informales. Ustedes ponen ahí exposiciones gastronómicas y artísticas. Creo que las culturales ya se sobreentienden, pero en las gastronómicas, en su diseño, incluso de programación, no se ve mucho. Pero, o sea, a partir de eso que ponen ustedes como actividades, exposiciones artísticas, culturales y gastronómicas, creo yo que nace su concepto, ¿no? Sus primeros trazos. Las premisas parecen también que están bien, pero hay algunas cosas que están muy forzadas o no están muy claras. En zona cultural, pues supongo que van a colocar ahí algunas costumbres del sector, pero no noto bien esas zonas que ustedes definen, la exposición gastronómica y la artística. Supongo que está dentro de la zona cultural también, ¿no? Y no sé de dónde sale ese anfiteatro, cuál es o sea, ¿será que un anfiteatro va a funcionar realmente para estas costumbres? E incluso la definen ya que este debe ser circular, o sea, por qué incluso ya le dan una forma específica? No entiendo, ¿no? Bajo esas características que ustedes han colocado. En la zona húmeda también me parece una buena idea, pero en los trazos que han hecho en la propuesta, dice, no se ve esa característica que ustedes le colocan, un valor tradicional de los canales,
sea, los canales servían para irrigar, ¿no? Tal vez tiene que ver también con esa tecnología hidráulica que hay en los andenes. Revalorar ese pasado histórico, ¿no? Tal vez indagar un poco más en eso y tal vez en su propuesta aparecen algunas andenerías con circuitos de agua. Y también viendo el aspecto ambiental, ¿no? Sabemos que estamos en un clima seco, entonces eso puede ayudar a mejorar la humedad en el parque. Los accesos también me han parecido un poco... A ver si pasamos a la siguiente lámina para ver sus primeros trazos. Claro, por sentido común está bien ubicado, ¿no? Los accesos, principalmente el que da hacia la avenida principal. Eh, pero esta zonificación que ustedes hacen que no es suficiente para ustedes concebir un concepto. ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de, por ejemplo, el porcentaje del agua, el porcentaje de área verde? E incluso ese anfiteatro, no sé si está fuera de escala. Ya hay que ver las proporciones. Estos trazos del agua, por ejemplo, ¿a qué corresponden? O sea, simplemente se les ocurrió, o sea, ¿por qué tiene esa diagonal? ¿Por qué el bosque está en esa zona? ¿Por qué el anfiteatro está más allá? No hay razones suficientes o justificaciones para realizar esta zonificación, ¿no? Que parece que son elementos no sé, un poco separados, no se relacionan mucho. ¿Cuál es ese eje integrador? Incluso mencionan la vegetación como sustento de la acústica y no tiene nada que ver. La acústica es muy compleja para decir que una fila de árboles va a proteger, ¿no? Si mi árbol tiene una copa muy alta, si es muy baja, definir una acústica, decir que es un protector acústico, no, incluso por la proximidad, no, es una afirmación que no se comprueba. Más bien, si hubieran enfocado esa premisa a visuales, tema de visuales, que es algo muy importante, no se ha hablado casi nada. O sea, faltan los factores de análisis que ustedes han estudiado, complementarlos, ¿no? Porque no justifica todavía estos primeros trazos. Aparentemente ese anfiteatro corresponde a la topografía, ¿no? Por las líneas que veo ahí, pero no lo han explicado. A ver si pueden fundamentar un poco más estos primeros trazos. Sí, arquitecto, lo que es el anfiteatro, ahí se da más que todo por las tablas, por lo que la topografía misma nos arroja. Y en cuanto a lo que es la explanada, sí eso va a ser flexible, ¿no? Ahí van a ver como se da en la Plaza de las Américas, que van ferias itinerantes, zonas de exposiciones, así. Hay también exposiciones de sillar que a veces hacen, ¿no? En este distrito. También se va a dar ahí en esa zona de la explanada. Y cuanto a lo que es el circuito de agua, sí más o menos le estamos dando como una textura y como se da en el Parque de las Aguas en Lima, así más o menos queríamos darle en toda esa área. Eso no es solo que nosotros le hemos puesto como una mancha, como más que todo para zonificarlo. Según su programación, tengo entendido que esa explanada cultural sería su espacio más importante, ¿no? Por el carácter que le han dado al parque. ¿Es Mm, así o no? Sí, sí, arquitecto. Sí, es la explanada y el anfiteatro. Y en el anfiteatro también se van a realizar actividades como a veces se dan ensayos de danza en el Parque de las Américas, así van, los chicos ponen sus equipos, así a veces ensayan, danzas del mismo sector, de Arequipa, así, entonces ahí se va a dar en el mismo anfiteatro, ¿no? Y la gente que va a estar ahí por el parque se va a poder, se va a poder sentar en esas, graderías que nos da el anfiteatro mismo. Sí, lo mencionaba por la ubicación de la explanada. Seguramente eso también es un tema de accesibilidad, pero sí es un tema, o sea, sí es su espacio más importante, no apareciera en sus primeros trazos, ¿no? Esas primeras ideas deben ser, creo yo, muy claras. Ahora mismo no sé cuál es la característica principal de su parque, ¿no? A nivel de proporciones o incluso de forma. Entiendo que todavía no se hace la forma, ¿no? Es primero una intención, pero esas intenciones deben ser muy claras. Ahora mismo es muy tímido todavía, ¿no?
El tema del bosque, no sé, aparece fortuitamente en ese lugar, ¿no? ¿Tienen alguna justificación o sustento, incluso de la proporción, de la forma, de la ubicación de ese bosque? Es que todo está como muy suelto, de alguna manera, es como si ustedes hubieran agarrado papelitos así pequeños y simplemente los hubieran puesto uno al lado del otro y hubieran creado una forma, ¿no? Una forma que no se entiende todavía, ¿no? O sea, tienen que tener claro cuál va a ser, digamos, su elemento más importante y a ese darle una ubicación y una forma que también resalte, ¿no? O quizás ustedes simplemente lo que me quieren decir, digamos, en el diseño, puede ser que ustedes me digan, para nosotros el recorrido es muy importante, ¿ya? Entonces, tiene que tener un recorrido y de pronto como que van saliendo como raíces, por decirlo, ¿no? Del recorrido o pequeños senderos que te van dirigiendo al anfiteatro, que te van dirigiendo hacia un bosque, que te van dirigiendo a distintas actividades, ¿no? Entonces, el recorrido, que no necesariamente tiene que ser recto, sino también ondeante, ya dependerá de las ideas que ustedes quieran darle. ¿Ya? Entonces, puede ser un recorrido agradable que te va llevando a distintos lugares, ¿no? Tú vas, ingresas, entonces tu recorrido tiene que ser algo grande, amplio, donde ingresas y donde también terminas. Y mediante ese recorrido, tú vas creando, ¿no? Distintos senderos que te llevan justamente a distintas actividades, ¿no? Entonces, todavía la idea está en un inicio, todavía tienen que madurarlo. Ustedes ya tienen claro los elementos que van a colocar, ¿no? Ustedes tienen claro que es una explanada, pero ¿cómo es esa explanada? Todavía no me queda claro, ¿no? Solamente veo ahí una gran mancha que dice que es explanada. Después también hay una gran mancha celeste que dice que es donde ustedes van a hacer circuitos de agua, ¿no? Pero como se ve una gran mancha, al inicio me pareció que era un espejo de agua, ¿no? Como que esa idea sí sale un poco sacada de los cabellos, ¿no? Porque ustedes no manejan esa cantidad de agua. Recuerden que el canal, ese canal es agua que le pertenece a los agricultores, o sea, no puedes usar esa agua, en otras palabras, no puedes, porque no es un agua pública. Esa agua tiene dueño por horas, por minutos incluso. Entonces no se puede usar. Entonces yo no sé de dónde ustedes van a sacar el agua para hacer ese gran espejo de agua, que da la impresión, ¿no? A mí me llama más la atención cuando ustedes me hablan de un bulevar, una caminería. Yo creo que quizás por ahí es donde ustedes debieran de enfocarse más, que esa caminería, que es como el camino de la identidad, ¿no? Ese camino de la identidad cultural, en donde pueda hacer que tú coloques una serie de esculturas donde van creando ustedes formas como toros, personas campesinas, o sea, que te va contando una historia, ¿ya? De qué ha sido ese lugar, donde la gente se puede identificar de lo que ha sido ese sector, ¿no? Y de ese camino importante que viene a ser su bulevar, empiezan a salir pequeños caminos donde te va llevando a las distintas actividades, ¿no? Entonces, ahí habría como que un poquito más de orden quizás, porque ahorita se ve como que hubieran puesto piecitas una al lado de la otra y como que no nos queda claro si la explanada es más importante, si el pequeño bosque que hicieron ahí es más importante, o el anfiteatro que se ve, creo yo que se ve bastante desproporcionado, ¿no? Parece un mega anfiteatro, ¿ya? A veces no se trata de hacer algo tan grande. A veces cuando manejas escalas más humanas, más pequeñas, es mucho más agradable verlo. La gente quiere estar allí, más que cuando haces algo extremadamente grande, ¿ya? Cuando empiecen ustedes a manejar así áreas grandes se van a dar cuenta. Vayan a pequeñas jardincitos que a veces son mucho más agradables que jardines que son más grandes, donde ni siquiera te sientes cómodo, ¿ya? Experimenten cuando ustedes salgan, ¿ya, muchachos? Bien, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna otra consulta, algo que necesiten que les apoyemos? Arquitecta, una consulta dentro del mismo parque se tiene como usted dijo, se tiene que desarrollar como un tipo circuito, ¿no? Que nos lleve a las distintas áreas. Claro, ustedes, por ejemplo, a ver, voy a marcar. Yo veo que acá ustedes han hecho como un circuito, algo así, que aquí no llega a nada, no sé. Ustedes me hacen dos ingresos acá que tienen cierta lógica,
Pero ¿no sería mejor quizás interesante unirlos, ¿no? Como que yo entro por aquí y salgo por acá, ¿no? Y como que de ahí salen como raíces, ¿no? Que me van llevando a distintas actividades. Quizás si este anfiteatro sea más chiquitito, ¿no? Podría ser más encantador, ¿no? Quizás no es uno, quizás son dos, ¿no? Entonces, así como que, y después, digamos, aquí me lleva hacia una zona boscosa, donde hay muchos árboles, donde la gente se puede echar en el pasto, leer un libro, dormirse al lado del tronco de un árbol, ¿no? Estar ahí con su laptop o con su celular leyendo algo, ¿no? O simplemente reunirse ahí con los amigos echados, así como en el Central Park, que tiene una gran explanada verde, ¿ya? Algo parecido, ¿no? Y aquí pueden ser, digamos, otros caminitos, así como que te van llevando a zonas de banquitas, así, algo más encantador, y por ahí vas creando piletas, o una pequeña zona donde de pronto aparece el agua, y de pronto se va el agua, ¿no? O sea, como que vas creando esas ideas, ¿ya? Si es que lo que ustedes desean es utilizar el agua. ¿Ya? Y digamos hacer aquí una explanada y ustedes me dicen, ¿sabe? De esta gran explanada, pues esto va a estar techado, porque quizás aquí quieran bailar, esto no, porque puede ser utilizado para diversas cosas, ¿no? Porque este espacio así y que todo esto sea cemento, como que rompe con esta idea que tratamos nosotros de hacer, ¿no? De que exista área verde, ¿no? O sea, tiene que tener cierta lógica, puede ser, digamos, una explanada de 5 o 6 metros, y después aparece como un camino y todo lo demás son árboles, y de pronto aparece otra explanada, y así vas creando como 4 o 5 plataformas, pero rodeada de verde, ya, no como lo que está aquí, que es un gran canchón, ¿me entienden? De cemento todavía, cuando recuerden que ustedes mismos en su análisis están diciendo de que no hay mucha área verde por habitante. Entonces, lo que hace falta es área verde. Entonces, traten de ubicar el área verde lo más que se pueda. Eso les va a ayudar en el diseño. Bien, ¿tienen más dudas, chicos? No, arquitecta, tenemos que Bien, modificarlo nomás. Gracias. Sí, bien, yo quería chicos. complementar también para finalizar. O sea, no podemos seguir diseñando pues en planta, ¿no? Cuando vivimos el parque lo vemos a una vista peatonal. O sea, y ni siquiera importa mucho la geometría, la forma. Es por eso que se hace cortes, perspectivas, es ahí donde realmente se ve la escala, la proporción, el verdadero diseño, ¿no? Desde el modernismo que diseñamos en planta, pero ya superamos ese tiempo, el modernismo, ¿no? De 1930, y seguimos diseñando bajo ese mismo método, ¿no? Desde la planta, desde arriba, como si fuésemos un dios y ver la forma, la proporción. Para eso están los cortes, las perspectivas, las maquetas, desde un inicio en la estrategia proyectual. Y ese tema que menciona la arquitecta de la caminaría, ¿no? Que ustedes definen como bulevar o incluso canal de regadío, sí hay que explotarla, porque ¿qué significa caminar? Significa tiempo. Y en ese caminar yo observo, tengo visuales, puedo oler, puedo sentir cosas, no sé, el viento, el sonido de los pajaritos, o sea, toda esa experiencia física tiene que estar diseñada, ¿no? Y no lo vamos a hacer en una planta, pero sí se puede hacer en una perspectiva. Es que reflexionemos cómo es que estamos afrontando el diseño, ¿no? No es suficiente verlo desde encima. No sé, si tienen alguna pregunta más. Arquitecto, vamos a tomar en cuenta eso. Los cortes, las elevaciones, todo eso que tenemos que hacer. Claro, chicos, justamente cuando ustedes empiezan a hacer los cortes, ahí recién van a ver, cuando ustedes caminan por la calle, ustedes no ven en planta, ustedes todo lo ven en perspectiva. Nosotros cuando caminamos, todo lo vemos en perspectiva, ya, por muy minúsculo, como un corte. Pero, pero nosotros no estamos caminando así, mirando para abajo, mirando en planta, o sea, eso es solo 2 dimensiones, nosotros vemos todo en 3 dimensiones. Entonces, cuando diseñen, tienen ustedes también, la forma que un arquitecto tiene que diseñar es haciendo cortes, porque si no tiende a perderse el encanto de las formas, de los volúmenes altos, los volúmenes bajos, de la planicie, del fondo, cómo se ve, cómo se va a observar, ¿no? Miren, ustedes mismos acá nos están mostrando, permítanme marcarles, ustedes mismos miren cómo acá hay como un plano, porque acá hay un lago, aquí hay como agua, ¿no? Todo esto es agua, acá hay como un camino,
ya que ustedes mismos nos muestran el camino. Y miren el fondo. Miren el fondo, la forma que tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, de un elemento plano que está aquí, ¿ya? Y de pronto se ve ese fondo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes cuando diseñen tienen que verlo de esa manera. Al igual acá, miren, por ejemplo, miren este fondo rocoso, ¿ya? Al igual aquí, miren, tienen una perspectiva. El camino, me salió muy mal esta raya, ¿ya? El camino, y dense cuenta, ¿no? Los elementos verticales, cómo van apareciendo, ¿no? Incluso aquí, elementos que son como noticia de informes, que están ahí pues, o sea, dense cuenta. Todo lo vemos nosotros en perspectiva. Observen esto, miren, la forma del terreno. Cómo se va hundiendo por acá, la depresión del terreno. Esos detalles ustedes solo lo van a poder ver haciendo cortes, no lo van a hacer trabajando en planta, no lo van a poder observar. Yo también cuando diseño, a veces estoy diseñando y necesito hacer un corte de la idea que tengo, porque en plano no se ve. No se ven los elementos de altura, cómo salen, ¿no? Eso no se ve en planta, es muy complejo. Entonces se trabaja en corte. Entonces los invito a que ustedes intenten hacer sus cortes. Aquí esto es un gran ejemplo que ustedes nos están dando. ¿Ya, muchachos? Bien, chiquillos, entonces vamos a pasar al grupo de Yanela Corrales. Arquitecta, buenos días. Vamos a empezar por las características que le queremos dar al parque. Primero, como una de las características según al análisis que hemos tenido, es que queremos una reapropiación cultural en la zona, ya que se ha ido perdiendo con el tiempo y también para así poder transmitir de generación en generación cómo ha ido cambiando el lugar, procesos y modos de vida, costumbres, tradiciones y hábitos y también los valores de la zona. Ya que nuestro parque funcionará como unión entre nuevos y antiguos poblados. También queremos dar uso a las estatuas de sillar, ya que es algo cultural también del distrito de Cerro Colorado. Como otra característica del parque es que queremos fomentar las áreas verdes, ya que queremos que se revaloricen, ya que en el distrito antiguamente casi todo era verde, todo era full agricultura, todo era verde, entonces queremos recuperar también esa identidad, ya que también nos ayudan a combatir la contaminación, producen oxígeno, filtran radiación, reducen la contaminación acústica. También mejorar el bienestar emocional, ya que reduce el estrés, ayuda a conectarse con la naturaleza y fomenta también la creatividad. También que en las áreas verdes se mejora la salud física, fomentar la vida al aire libre y aumentar la conciencia ambiental. Otra característica es el canal de agua, ya que es importante la que está en nuestro terreno y la queremos acoplar al diseño sin restaurarla, sin nada. Actualmente también la usan como botadero de basura, entonces queremos darle esa importancia. También darle la valorización, incorporándola al diseño y a la vez también servirá como una fuente de regadío para las áreas verdes. Siguiente, por favor. Como programación arquitectónica, de acuerdo a las características que queremos dar al parque, también ha dependido mucho del usuario. En este caso, el usuario que ha predominado según nuestro análisis eran de 15 a 29 años. Más que todo nos hemos basado un poco en ellos,
pero en sí es el parque es para todos, pero nuestro programa está un poco más basado en ellos. Según a las necesidades que tenemos de acoger, según esa necesidad tenemos la actividad que es reunirse y esperar en una zona de cultura y el espacio sería una recepción. Otras necesidades que tenemos es ejercitarse, socializarse, reunirse, identificarse. Para la actividad que hemos sacado de acuerdo a esa necesidad sería bailar, conversar, recrearse, cantar. En una zona verde, en los espacios sería el anfiteatro, ya que ese es para actividades libres en cuanto a lo cultural, tomando en cuenta que las personas de esa edad necesitan expresarse. También tenemos zonas de usos múltiples y zona cultural. Otras necesidades que tenemos es relajarse, el ocio y la libertad. Según a esas necesidades hemos sacado la actividad de observar, leer, socializar, comer y contemplar en una zona de recorrido. El espacio sería un bulevar que irá acompañado de los canales y también tendrán estatuas de sillar, las cuales nos irán remontando al pasado de la época del distrito. También tenemos una zona de arborización y espacios de estar. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios de zonificación, dividir las actividades en dos grupos, las que generan bulla de las que no. Así las primeras serán ubicadas cerca a la avenida y las segundas a la zona privada. Generar espacios receptores para la llegada del usuario. De igual modo, tener bordes blandos que permitan la delimitación de la gasolinería con el parque. De esta manera, el parque queda accesible, asegurando su conexión y paso. Desde el organizador principal llegaremos a todos los espacios de este modo, se empieza a generar una configuración y a la vez nos enfocamos en enmarcar el MISTI como punto de remate en los accesos. Ya, esta es una planimetría. Vamos a empezar con el tema de los accesos. ¿Puedo marcar? Arquitectos, ¿puedo marcar la lámina? Claro, marca. Ya. Por esta parte tenemos el tema de la gasolinería, que igual no es una vista agradable. Entonces, lo que queríamos no era tanto delimitar o poner un muro ciego, sino lo que quisimos generar es un cerco vivo. Esto nos permite sí ver que tenemos árboles ahí, podemos decirlo de esa forma, pero también hasta cierto punto qué es lo que podría estar pasando adentro, igual generaría la curiosidad. Y de ese modo hemos querido generar dos accesos. Uno es este, que sería más para el aspecto privado, ya que está más cerca a la zona urbana o a las residenciales. Y este es el otro, el acceso público. De igual modo, en esta parte, la roja, quisimos crear un jardín seco, porque para este lado colinda con un muro ciego. Entonces, el cerco vivo de cierto modo sí impide hasta cierto punto el paso, pero el jardín seco va a reforzar esta idea, porque lo que queremos generar, como mencioné, es que se ingrese por estos dos accesos y llegamos al punto central, ¿no? Bueno, para empezar, de lo que partimos, con la premisa que partimos de este parque es que queremos que sea un parque que, o sea, este mismo se pueda adaptar a la necesidad de los usuarios y que no los usuarios se tengan que adaptar al parque. Partiendo de esto, el recorrido que estamos planteando es de que este mismo atraviese el espacio principal como se tiene señalado en la parte de abajo, que la línea roja sería el recorrido y bueno, el círculo representaría lo que es el espacio, obligándolos así a todos los transeúntes a pasar sí o sí por el espacio principal que estamos diseñando. En este caso, obviamente tenemos otras secciones que vamos a ir diseñando a medida vayamos avanzando, pero sería como opciones secundarias, ¿no? Pero remarcando el espacio principal sería el círculo que está marcado con negro, ¿no? Que más que nada sería una losa multifuncional.
En esta misma se le adheriría lo que se podría decir como una media luna, que es el círculo que está más afuera, que sería el que está con una jardinera. Este mismo sería un espacio techado con pérgolas para que también se adapte a las funciones que se dan en el momento, ¿no? En este caso sería, si es que sería una exposición gastronómica, o si es que viene una feria, o si es que las personas que están viviendo cerca a este parque quieren hacer alguna actividad, ¿no? O en general alguna actividad que sea representativa del distrito. A la vez, la forma circular parte que esta misma no indica en sí una dirección, sino es un círculo que apunta y se abre en todas las diferentes direcciones. Entonces, por eso es más o menos la forma que ya le estábamos brindando. Aparte de eso, como se ve en la parte superior, lo que estamos planteando es, obviamente, se tiene que hacer un pago para que se pueda hacer el uso del agua y solo es en algunos días. Entonces, al menos con los días que se cuente con el agua del canal que se tiene cerca al terreno, este mismo ingresa por la parte superior debajo de la tierra y ya recién pueda llenar todo lo que sería el espejo de agua, ¿no? Justamente porque para este lado tenemos lo que es la visual principal que se da hacia el Misti. Y aparte, algo que queríamos hacer es que para un lado tengamos lo que es el jardín seco y para el otro lado tendríamos lo que es la nenería, que también viene a ser parte de la identificación cultural de esta zona. Entonces, así también no poder bloquear esta visual y, entre comillas, poder enmarcarla, ¿no? De un lado con la vegetación y del otro lado sería con lo que son las enanerías. Aparte, por el mismo recorrido que haces desde el ingreso de los accesos hacia el punto central, también tener la visual en medida de lo que te vas acercando a este punto. Y, y bueno, eso sería más o menos lo que estamos planteando. Aparte, también tomando en cuenta de que en este caso la losa, el espejo de agua no se encuentre lleno, igual se podría usar como una losa, haciendo que crezca las proporciones que tenemos del espacio de la losa principal que sería en el medio, ¿no? Y bueno, eso sería todo, arquitectos. Bien, a ver. Hay algo que no me queda claro. ¿Cuál es el tema de ustedes? Porque si yo viera solo el diseño, yo solamente veo ahí un área verde. Nada más. No, ustedes han hablado de algo de apropiación cultural y yo cuando veo el diseño no me dice eso. Entonces, el tema que ustedes dan tiene que reflejarse en el diseño. Yo ahí solamente veo área verde, un espejo de agua y más área verde, nada más. Nada de lo que está ahí diseñado me da a entender esa temática tan hermosa que ustedes han encontrado, que es la reapropiación cultural o algo parecido. ¿Cómo tú, o sea, a ver, volvamos a la lámina anterior, por favor. La anterior, donde está su programación. Primeramente, de que ustedes me digan, no, esto lo hemos diseñado solo exclusivamente para las personas de esa edad, no, ahí ya estaríamos cayendo en ser, en estar ya seleccionando gente, ¿no? O sea, esto sí, el diseño es para ellos, no, aquí los ancianos y los niños no entran. Y entonces, en los parques eso no puede ser, porque es público, ¿ya? Es para todos, para todos. No es correcto que digan, el diseño ha sido exclusivamente para la gente joven, porque ahí hay gente joven. No, o sea, realmente los ancianos son los que van al parque, son los que van y leen un libro, ahí se sientan, se encuentran con gente de su promoción, ¿no? Se llevan un cafecito, ¿no? O están leyendo el periódico. Entonces, que me digan de que esto está diseñado solo para 15 y 29 años, ahí estarían cayendo en un error, ¿ya, jóvenes? Bien, ustedes hablan de una zona cultural, o sea, ojo que la temática que ustedes han usado, que es lo que ustedes han investigado y ustedes han aclarado de que su temática es la reapropiación cultural. Y el único elemento cultural que yo encuentro ahí dice zona cultural. ¿Y cuál es el espacio? La recepción.
¿eso en qué me aboca la cultura? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Entonces, como su programación no es clara, el diseño tampoco lo es. Ya, jóvenes, si ustedes hablan de reapropiación cultural, lo que tienen que pensar es qué elementos o qué espacios me van a dar a entender una reapropiación cultural. Puede ser un anfiteatro donde se pueda dar diversas actividades culturales, ¿no? Como cantar, bailar, esos grupos musicales que quieren ir a tocar, jóvenes que pretenden ser artistas conocidos y primero empiezan tocando gratis, ¿no? Eso es algo cultural. No necesariamente tiene que ser algo antiguo, ¿ah? No necesariamente. Puede ser música actual, música antigua, boleros, no sé, vals de la época de nuestros abuelos, o música de ahora, la que a ustedes les gusta. Es nuestra manera de expresarnos, ya jóvenes, de expresarnos culturalmente. No necesariamente cuando decimos la palabra cultura se anota a algo antiguo, ¿ya? Sino es también lo de hoy. Nosotros también tenemos nuestra cultura. Ya, jóvenes, no se olviden de eso. Entonces, el único lugar cultural que ustedes veo que han puesto ha sido anfiteatro. Y lo han puesto dentro de una zona verde. ¿No sería mejor que el anfiteatro esté en la zona cultural y la recepción, no sé, mándenlo a la zona verde, no sé, o a cualquier otra zona, ¿no? Pero ustedes tienen que colocar en la zona cultural una serie de actividades, ¿no? Como el anfiteatro, explanadas, ¿no? 3, 4 tipos de explanadas, donde me digan, mira, acá hay 3 explanadas, donde en una pueden estar haciendo una vacunación, en otra están haciendo una clase de yoga para los ancianos, y en la otra está funcionando una feria de libro, ¿no? O sea, varias, que puedan funcionar varias, o que me digan, mire, ¿sabe? Y en las noches estas explanadas sirven para los jóvenes que les gusta bailar, que quieren practicar algún tipo de baile y se reúnen y necesitan espacios amplios, ¿ya? Entonces, esas son actividades culturales, ¿ya, jóvenes? A ustedes lo que les falta son las actividades culturales porque ustedes han aclarado de que su temática es la reapropiación cultural. Como que me dan a entender que no es algo tan de lo antiguo, sino como que están tratando de recuperar una idea pero actual. A mí me da a entender eso, puede ser que yo esté equivocada, porque ustedes hablaron de un usuario, digamos, el usuario en el cual ingresa gente como ustedes, de la edad de ustedes, ¿ya? Entonces puede ser que lo de ustedes es como una cultura, pero la cultura de hoy, la que ustedes quieren manejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el joven de hoy, no? El joven de hoy practica sus bailes modernos, actuales, también los costumbristas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el joven de hoy? Está tocando una guitarra, trata de formar parte de un grupo porque así se divierte, ¿ya? Entonces, esas actividades que son culturales, tú tienes que crear espacios para que ellos puedan realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, nuevamente les repito, no los hay, no los veo, me hablan de un bulevar, pero ¿qué pasa en ese bulevar? No lo sé. Entonces, como que no me queda claro. Recuerden que su temática es reapropiación cultural, ¿ya, jóvenes? Entonces, tiene que haber actividades para que esa temática funcione, porque si no van a caer en ese diseño que han hecho, que allí yo lo único que veo son áreas verdes. Un área verde con topografía, otra sin topografía, un canal que creo que no obedece tampoco a la topografía que existe, yo no sé cómo es que van a llevar el agua por ahí, ya como que están queriendo utilizar el canal de agua, ojo, ese es un canal privado, o sea, no lo podemos tocar, no podemos usar su agua, o sea, ese canal simplemente lo podemos guiar para que se vea bonito por nuestro parque, pero nada más, no lo puedes usar porque esa es agua privada. Los jóvenes, esas son aguas privadas. El Estado no puede meterse con esa agua, ellos tienen otras instancias, ¿ya? No es agua potable, por eso el Estado no se mete, ¿ya? Entonces, también, o sea, tienen que pensar, bien claro, yo les dije, esa es un agua privada que pertenece a campesinos, a otros sectores, que son acequias que se encargan de poder regar otras tierras, o sea, no es para uso de parques.
Entonces, hay ciertas ideas que como todavía no las tienen muy claras, me hablan de zonas de usos múltiples, yo no sé qué es lo que quieren hacer allí, ¿no será eso mejor explanadas para diversos usos? ¿No? Quizás sea eso. La zona de arborización, ustedes lo están ubicando como si fuera un elemento. En realidad todo el parque tiene que ser verde. ¿Ya? Eso como que tienen ustedes que tenerlo claro, como que ustedes lo tratan de seleccionar como si fuera, esta es zona de arborización. Si todo eso es mi parque, no, pero esta es la zona de arborización. No, todo el parque está lleno de árboles. Tiene que estar lleno de árboles, ¿ya? Entonces, ahí como que esos detalles como que ustedes no lo tienen claro. ¿Ya, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, algo que no me hayan entendido? Chicos. No, arquitecta, sí la hemos entendido y ya hemos anotado todo lo que tenemos que corregir. Ya, chiquillos. Arquitecto. A ver si pasamos a la siguiente lámina. Creo que su concepto es muy bueno, ¿no? Porque reapropiación, si indagamos la palabra reapropiación, nos puede dar índices o premisas muy claras para su parque. A ver, vamos a la propuesta. Y bueno, sí, parece que han fundamentado muchas de las ideas, ¿no? Como son las visuales, el fondo del MIST, el tema del grifo también lo han... A ver si pueden colocar su justificación, me parece que está ahí, ¿no? A ver. Claro, enmarcar el volcán, que es parte de la caminabilidad. O sea, hay intenciones claras de diseño, pero yo pensé que su verdadero concepto era reapropiación cultural y entonces lo que ustedes muestran alimenta este concepto. Pero no se ven estos trazos la reapropiación cultural, no son simplemente premisas que han ido alimentando cosas. Me parece que se han olvidado de la parte de atrás donde está Sodima, me parece, o maestro. O sea, ¿cómo se relaciona esa fachada con ese entorno? Han hablado de las calles aledañas, pero donde está Sodima, pues no... Es un gran obstáculo, me parece, no se ha estudiado esa zona. Hay que, hay que generar algo, hay alguna premisa importante, porque es una debilidad o puede ser una oportunidad. El tema de los accesos, claro, está relacionado al transporte público y al privado. Hasta ahora me parece que nadie se ha pensado en si yo estoy en transporte público, dónde me bajo y cómo llevo estos accesos. Tienen dos accesos. Y si yo voy en mi auto privado, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo estaciono? Voy a crear conflictos en las calles. Hay que considerarlo, no sé si se deja un pequeño espacio hacia aledaño en las vías o al interior creo un estacionamiento de bolsas, ¿no? Bolsas de estacionamiento. O pues, tal vez su premisa es que nadie vaya en transporte privado y todos vayan en transporte público, pero deben notarse esas intenciones, ¿no? Desde ya en el acceso. Y de ahí sus trazos, pues no, con esos accesos donde dice el acceso privado, el secundario me parece, acceso privado, o sea, no se integra con el entorno, o sea, no es parte de una estructura de calles, o sea, no hay justificación suficiente para colocarla ahí. El acceso público sí, ¿no? Un poco por la cercanía en las calles principales, pero igual, ¿no? Esos trazos curvos tampoco tienen justificación, ¿no? Dejan un gran espacio aledaño en la avenida Arequipa que o sea, no tiene un rol ni ninguna forma. Cuando diseñamos estos espacios, o sea, se nota claramente la geometría, ¿no? Hay parques geometrizados en cuadrados, círculos, y hay otros parques bastante orgánicos que no tienen una forma específica. O a su vez fusionan ambas cosas, ¿no? Hay formas puras y en su interior hay formas orgánicas. Pero el diseño no hay ni formas puras ni orgánicas, es muy desordenado. E incluso las intenciones
o sea, de la forma donde es mayor y va reduciéndose, dice mucho también. Pero yo creo yo que deberían enfocarse en ese concepto que ustedes han colocado como reapropiación, porque eso puede alimentar muchas, o sea, toda su organización espacial, ¿no? Esa intención de tener un camino acompañado de los árboles también, ¿no? O sea, hay cosas que sí les han considerado muy bien, pero en general como una estructura fuerte de concepto no está claro, porque tienen una centralidad. Este círculo pues es un centro donde todo el camino de ahí llama mucho la atención, ¿no? Y supongo que ese círculo es la explanada o la zona múltipla que ustedes han planteado, pero como ya dijo la arquitecta también, no necesariamente tiene que ser uniespacial, puede ser bajo este concepto de reapropiación, identificar todas las actividades culturales y en base a eso realizar su concepto. Pero creo yo que sí lo pueden hacer porque tienen muy buenas intenciones, ¿no? Como visuales, Hay buenas protección, intenciones. etc. Sí. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda, algo más en lo que podamos apoyarles? Estaría todo claro, arquitectos, gracias. Bien, chicos. Bien, entonces ahora pasamos al grupo de terciolitas. ¿Está allí? Grupo de terciolitas. ¿Se encuentra? Sí, arquitecto, un ratito, por favor, deje que comparte la pantalla. Buenos días, compañeros. Buenos días, arquitectos. Bueno, siguiendo con los análisis vistos hasta el momento, bueno, nosotros hemos tomado en mi grupo unas conclusiones generales para poder también tener lo que son las premisas del diseño y tomarlas en cuenta. En cuanto a lo que sería lo que es lo recreativo, nos hemos dado cuenta de que los espacios de las áreas verdes son insuficientes para poder ver el desarrollo del sector. Y es así que, por ejemplo, que nuestra zona de intervención de lo que sería este parque, obviamente terminaría siendo compatible con todas las demás actividades y obviamente necesario. También nuestro parque se convertiría en una interfaz o un punto de encuentro de los barrios circundantes. Ahora, también dentro de lo que es los flujos, que son los que conectarían hacia nuestro parque, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, se prioriza lo que es al vehículo sobre el peatón. Las calles son muy estrechas, las veredas son pequeñas, sin señales de sombra alguna que puedan ayudar al traslado de los peatones. Entonces, lo que hemos visto por conveniente es que se tiene que implementar peatonales a través de los equipamientos principales, los cuales mejorarían el traslado de los usuarios hacia nuestro parque. Así podríamos crear una red de circulación que vaya hacia justamente nuestro equipamiento, en este caso el parque. También tenemos el carácter que es la identidad, porque bien cierto hemos hablado a lo largo de las semanas de lo que sería Cerro Viejo, que es el lugar con más identidad que tiene en nuestra zona de investigación, y que en sí también habla mucho de lo que serían las costumbres y tradiciones de lo que es el Cerro Colorado, tanto en lo religioso, en las costumbres como sería la agricultura, la pelea de toros, las picanterías y en este caso el sillar. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, bueno, aquí hacemos un análisis sobre actividades para poder saber qué tipos de actividades son recomendables para las personas. En este caso tomamos la referencia de la Organización Mundial de la Salud, donde nos da 3 niveles de acuerdo a las edades y qué tipo de actividades podrían realizar estas personas.
Tenemos, por ejemplo, en los jóvenes de 5 a 17 años que la actividad consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, con un mínimo de 60 minutos diarios de actividades físicas. Y bueno, donde la actividad física diaria debería ser en mayor parte aeróbica. En los adultos de 18 a 64 años, lo que nos dice es que la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamiento, que podría ser, por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta. Actividades ocupacionales, que es decir, el trabajo, juegos, deportes o ejercicios programados. En los adultos mayores de 65 años en adelante, nos dice que la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio y desplazamiento, que vendrían a ser paseos, caminatas o en bicicleta, actividades ocupacionales, cuando la persona todavía desempeña actividad laboral, que vendría a ser juegos, deportes o ejercicios programados con el contexto de las actividades diarias. Ahora, continuando con esto, hemos visto primero el terreno y sacado por ejemplo, los puntos de mayor y menor uso de actividades físicas que se da en este lugar. Como podemos ver en las líneas más gruesas simboliza los lugares donde las personas más lo utilizan o hay más flujo de personas, que viene a ser donde está el grifo y metro. Y aquí en las imágenes 1 se puede visualizar exactamente que ahí hay una cantidad más de personas. Y también en la entrada de Sodimac, que genera un flujo más de personas. En los demás son las zonas de comercio, que es la de menor uso de actividad, y en la que hay poca actividad son en las zonas más que vienen a ser las viviendas. Por ejemplo, en la imagen 5 y 6 casi no hay muchas personas y es un lugar un poco solitario, que esto vendría a ser hasta incluso generar inseguridad al caminar y al transitar por ese lugar, ya que es muy solitario y no hay mucha recreación o formas que puedas realizar ahí. También tenemos que, al ver en algunas imágenes, podemos ver o notar que hay uso de bicicletas y bueno, están junto a la vía del transporte público, que bueno, se puede ser que no tienen su propio lugar o circuito donde podrían circular estas bicicletas. Bueno, para poder ver los tipos de recreación tenemos 3, que viene a ser la pasiva, la activa y la cultural. En la pasiva, bueno, se basa en actividades poco o para nada físicas y más de contemplación. Este tipo de recreación ayuda a esparcir la mente como distracción y a modo de relajación. En la recreación activa tenemos que esta recreación que implica una actividad física, sea individual o grupal. Esta recreación, aparte de esparcir la mente, también ayuda a mantener la salud corporal por el ejercicio físico que lo conlleva. Y la cultural es aquella que integra en sí actividades que aportan al desarrollo cultural y promueve el movimiento artístico. Aquí en nuestra programación lo hemos dividido en el usuario en niños y adolescentes, jóvenes y adultos, adultos mayores y en personas discapacitadas. Bueno, como se puede ver, ¿no? Las actividades son jugar, socializar, correr, descansar, interactuar, y es casi en todos tienen estas mismas actividades. Sus necesidades es igual: socializar, recrearse, descansar, seguridad, accesibilidad, salud, poder ejercitarse. Y aquí tenemos las zonas, que vendría a ser una zona húmeda, una zona de usos múltiples, una zona recreativa activa, una zona rural, una zona de descanso, una zona de transición. La zona húmeda, bueno, es más a la utilización del canal que tenemos ahí, que nos podría dar un recorrido o una forma para poder recorrer el espacio que tenemos. En las zonas de usos múltiples, bueno, aquí es un espacio utilizado para actividades de recreación, por ejemplo, de exposición, representaciones culturales o como un anfiteatro, ferias, en fin, se puede hacer diferentes tipos de actividades, ya que estas actividades no se toman bastante
tiempo, sino son por temporadas. Así que por eso se le pone una zona de usos múltiples. En la zona de recreación activa, bueno, una área donde personas pueden correr, saltar, hacer estas actividades más estas. La zona rural nos referimos más a un área como un biohuerto que nos ayuda a interactuar con la naturaleza y no perder la tradición del agricultor, como ya hemos visto en nuestros usuarios. Luego la de descanso, bueno, es una donde consiste en sentarse, caminar, leer, una zona mucho más tranquila y pasiva para los usuarios. Y la zona de transición, bueno, que es la que nos conecta a los recorridos, el camino, y que puede ayudar a desplazarnos dentro del ambiente. Bueno, aquí tenemos un poco del diseño previo. Este es lo celeste viene a ser el canal y también un poco a lo que es el recorrido del agua. En el 1, en los puntos que dicen unos vienen a ser las entradas. Claro que el que tiene más influencia es el de este lado, donde podrá tener más, bueno, va a haber más acceso de las personas. Luego tenemos el ingreso, tenemos la zona de usos múltiples que viene a ser en el punto número 2, que es la más grande, se podría decir. De ahí tenemos la 3, que es una recreativa, que me da también más a los espacios con comercio, donde hay autos y, bueno, es una zona un poco más ruidosa y por eso es que está ubicada en este lado. La zona 4, que es la de descanso, bueno, como es su mismo nombre dice descanso, se necesita un poco más de silencio, más privado, más que se conecte más, que sea un poco más silenciosa. Y por eso está en la parte de acá atrás, donde casi no tiene mucha conexión con donde hay pistas y todo esto. Luego tenemos la zona rural, donde dijimos, ¿no? Hacer cultivos, agricultura, incentivar a las personas a volver a este sitio, a estas formas de ver el espacio. Y bueno, como que las zonas de transición también nos faltaría un poco ubicarlas, pero eso es lo que tenemos hasta ahora, arquitecta. Me preocupa porque ustedes no tienen un tema y al no tener un tema han puesto todo lo que han encontrado, está puesto en ese parque, todo. Poco más me faltaba colocar un circuito para la bicicleta, quizás para el patín, o sea, han puesto todo allí. Entonces, están cayendo en ese error, ¿ya? Hay ideas que son buenas, hay cosas como que las tienen claras, pero no se trata, y siempre trato de hacerles recordar a los chicos que quizás ya han llevado este taller, no es como cuando uno va al mercado y echa todo lo que puede, ¿no? Todo lo que encuentra, todo lo que te antojaste, vas colocando en tu bolsa de mercado, ¿no? No, cuando se hace el diseño de los parques, para eso se ha hecho un análisis, en donde nos ha quedado muy claro que hay como cierta remembranza al campo, a las formas sinuosas, al sillar, ¿no? A este trabajador del sillar, a lo campechano, ¿no? A lo campirano, como también se puede expresar, ¿no? ¿Y dónde quedó todo eso? No sé, o sea, ustedes se fueron hacia el lado técnico, donde hay una reglamentación, donde te dicen, mira, las zonas recreativas, porque bien claro decía recreativas, ojo, los parques son para ociosear, viene de ocio, no es para hacer actividades de recreo, para eso existen los centros recreativos, que eso es otro tipo de equipamiento, no se confundan. Los parques tienen que ver con el ocio, con el descanso, con hacer algo que te relaje. O sea, no es como para que me digan, oh, vamos a hacer aquí una cancha de fútbol o una losa deportiva múltiple. O sea, eso es otra actividad. Eso son actividades o deportivas o quizás hasta recreativas, pero eso no tiene que ver con el concepto correcto del parque. ¿Ya? A veces nosotros en nuestro país
hemos equivocado esos conceptos y el arquitecto a veces tiende a confundirlos, ¿ya? Ustedes han hecho un análisis que está muy bien elaborado, en el cual ustedes hablan sobre qué es lo que fue ese lugar, en qué se transformó, y cómo todavía van quedando ciertos vestigios que se van viendo en los diferentes mapeos que ustedes han hecho. Entonces, de ahí ustedes tenían que sacar un tema, ¿no? Como sus otros compañeros, por ejemplo, sacaron una reapropiación cultural que más me dio a entender a un hecho de una cultura, pero la cultura que hoy tenemos, ¿ya? El grupo anterior también habló sobre una especie de identidad cultural, donde ellos se enfocaban a la cultura que existió y que todavía sigue quedando en la memoria, ¿ya? Entonces, son distintos ambientes o distintas actividades que ellos van a intentar recrear, formar en ese parque, ¿ya? Entonces, ustedes se han ido hacia el lado muy técnico, en donde ya se les olvidó todo ese análisis, ¿no? No sé a dónde quedó, no me queda claro, porque han mentido un montón de actividades, un montón de cosas, y no sé cuál es su idea principal. Por eso me es muy difícil poder hacerles una buena crítica a su trabajo. Ustedes deben de tener bien claro cuál es su tema. Teniendo claro el tema, tú tienes que crear actividades que apoyen ese tema. Por ejemplo, el grupo anterior, nuevamente, desde mi punto de vista, yo lo enfoqué como un aspecto cultural, pero actual, como actividades que se realizan hoy en día, como los bailes, los musicales, como ese tipo de situaciones. Yo lo vi desde esa forma, me dieron ellos a entender a eso, ¿no? Que es una cultura de hoy, la que hoy se hace, la que hoy la gente, la generación de hoy en día lo está haciendo. ¿Ya? Muy distinto fue el grupo anterior. Ellos se enfocaron a algo del pasado, a una remembranza bucólica, ¿no? Que queda en la memoria de las personas antiguas y que hoy en día siempre lo tratan de remembrar mediante sus danzas costumbristas, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, era otro tipo de una identidad cultural antigua, ¿no? A la identidad cultural de hoy en día, ¿no? Pero ustedes no sé a qué se han querido referir. Me hablan como de algo cultural, pero no me queda claro las actividades, como que está todo puesto ahí por poner, no tienen la temática, entonces tienen ahí el material, pero no lo dicen. Es como que se les quedó, esa parte se olvidaron hacerla y tienen todo el material para enfocarse. Entonces yo creo que tienen nuevamente que reunirse, enfocarse cuál es el tema, en base al tema ustedes crean las actividades que impulse a ese tema. ¿Ya, jóvenes? Los diseños de parques, los espacios públicos, áreas verdes, pequeños jardincitos, se rigen de esa manera. ¿Ya, muchachos? No es las actividades que hace un niño, un joven, un anciano, y les metemos todas las actividades habidas y por haber, para todas las edades. Mira, de 4 a 5 va a haber esta actividad, de 6 a 8 va a haber esta actividad, de 9... No, eso ya es otra cosa, eso ya es recreo. Esos ya son centros deportivos, centros de recreo, eso ya es otra cosa. Ya, chicos, lo que están haciendo es un parque. Recuerden que en el parque se ociosea. Es para que tú vayas a relajarte después de haber hecho tu curso de taller, ya, de habernos escuchado a tus docentes, a tu mamá, a tu papá que te reclaman o que te exigen, a tus hermanos que te molestan o que hacen bulla. Ya, vas al parque a echarte en el pasto, a dormirte allí, a leer el libro que te gusta, a ir con tu tablet y estar mirando los videos que te gustan, o sea, al ocio, ¿ya? A distraerte de todas esas cosas que te aburren, que te cansan, al día a día de tus trabajos y etc. que tienes que hacer. Para eso es el parque, ¿ya? Para eso sirve, porque los parques tienen que ver justamente con una situación psicológica, donde tú vas a encantarte del lugar, no ir a jugar fútbol, a una carrera, a estar en ese plan. No. Es para que tú te relajes, para que te olvides, para que salgas de tu mundo universitario, para que salgas de tu mundo de agobio de tu casa, donde quizás nadie te entiende.
donde puedas hacer lo que a ti te place, ¿no? De una manera sin ofender a nadie, ¿no? Se supone, ¿no? Lo que te gusta, ir, sentarte, mirar algún video gracioso en tu celular, echado, apoyado en un árbol, sentado en una banqueta, cómodamente, bajo la sombra, dormirte, ¿no? O sea, eso es lo que tú realizas en el parque, ¿ya? No es esa manera técnica como ustedes lo han visto, que esos son centros de recreo, ¿ya? Eso es otra cosa, ¿ya, jóvenes? ¿Hay algo que no les haya quedado claro, que necesitan que les apoye? Chicos, hablen ahora. No creo, arquitecto, está más claro. Sí, estamos un poco en duda, pero ahora creo que nos ha aclarado más la idea. Bien, muchachos. Arquitecto Marcos, por favor. Sí, ya que no hay mucho por hablar, me gustaría hacer algunos comentarios generales. Creo que escuché ver también ahí Parque de la Memoria, me parece. Entonces sería muy parecido a lo del primer grupo, ¿no? Y en las anteriores propuestas se veía excesos. Eso quiere decir que el parque va a tener límites, ¿no? O sea, va a estar enrejado o va a ser... Si hay excesos muy claros, supongo que no van a poder entrar por otros lugares, ¿no? Y ahí había que hacer una reflexión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esos límites de esos parques? O simplemente no hay límites, pero sí es necesario pues, que haya accesos, ¿no? Habría que tomar una decisión ahí. Y me parece que en su programación faltan esos volúmenes que siempre aparecen en los parques, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar esta proyección al Parque Selva Alegre. Las pocas veces que he ido, la verdad, había mucha gente porque no hay parques pues, en la ciudad, pero hay comportamientos que uno identifica fácilmente. Las personas, como no hay un lugar de recreación, improvisan y no se ve mal, ¿no? Juegan con su pelota, o hay cómicos ambulantes, o las personas que venden comida desde la calle, te acercan comida a través de las rejas. Entonces, si conocemos más o menos cómo funciona el contexto local, hagamos una comparación, ¿no? Vamos a plantear una pequeña cafetería, o es que el sector urbano de ese lugar va a cambiar. Entonces, es necesario proponer también qué es lo que pasa con el entorno. Si se puede dar la idea de que tal vez una calle sea peatonal o no sé, o sea, no es que vamos a diseñar nosotros porque no corresponde a nuestro lugar de intervención, pero sí hay que hacer ese plan como escenario, como una predicción al futuro. Si no colocamos una cafetería o lugares para comer, definitivamente el entorno va a cambiar. Es una respuesta a una necesidad básica. Y después, por ejemplo, el tema de limpieza, el de basura, se necesitan volúmenes físicos. Falta alimentar la programación con esos volúmenes físicos que van a aparecer en el interior del parque, ¿no? Los baños, van a ser un poco más específicos. Y claro, nos hemos quedado con la explanada cultural, pero eso va mucho más allá, ¿no? No es solamente pues, una losa de cemento o pequeños árboles, es ahí donde nosotros tenemos que investigar. Porque que yo sepa, no existe una tipología así, no adaptada a las costumbres locales, como puede ser una yunzada, una fiesta de cruces. Así es que es todo un desafío, ¿no? Es plantear este tipo de tipologías acorde al comportamiento de los usuarios. Como ya dije, es muy informal en nuestra ciudad. Bien, no sé si hay algo más por comentar. Bien, chicos, alguna duda que ustedes tengan para poder facilitarles. Bien, entonces pasamos al último grupo de Gabriela Barrera, por favor.
Ya. Buenos días, arquitectos, compañeros todos. Continuando con lo que vendrían a ser las exposiciones, desde acá comienza lo que vendría a ser nuestra propuesta de parque, en la cual nuestra temática le hemos dado como una identidad cultural del distrito del pueblo de la zona. Comenzando primero identificando lo que vendrían a ser los usuarios y las mezclas culturales de la zona. Los identificamos en 3 tipos de actividades, lo que vendría a ser actividades de usuarios por grupo etario, lo que vendría a ser actividades de ocio y actividades de tipo cultural. En cuestión de actividades de tipo usuario, nos fijamos en las actividades que mayormente realizan esos usuarios, como lo que vendrían a ser los jóvenes, como sociabilizar o el tema deportivo, los jóvenes adultos que se rigen más por deporte, ejercicios sociales o interés de temas culturales, en los ancianos que vendrían a ser más de tipo charlas, caminatas, de tipo lectura, y los niños que involucran actividades como correr, saltar, jugar y todo ello. En cuestión de actividades de ocio, nos hemos basado como que posibles opciones en el tipo de vegetación, como actividades que involucren una interacción con la vegetación, ya sea la misma manipulación de estos o el solo hecho de echarse en ella, interacciones tipo pasivas con esta. En cuestión de encuentros sociales, lo hemos puesto más como que actividades que no tengan mucho impacto, que involucren la socialización entre ellos, y entre estos puede ser como lo que vendría a ser los juegos de ajedrez o un tipo de actividad de ese tipo. Y actividades que impliquen la contemplación de como contemplar la belleza del parque, la vegetación de esta, los alrededores, y que permitan como que un recorrido placentero hacia el propio usuario. Siguiente. En actividades por cultura, lo hemos visto de acuerdo a la migración que hubo y que está ligada a la historia de Cerro Colorado. Como sabemos, en esta parte hemos visto lo que vendría a ser un mestizaje de culturas y se da como una diversidad cultural entre diferentes actividades que se dieron de los migrantes como de Cusco, de Puno, de diferentes provincias, que antes y un poco ahora también se da como que esta sectorización de bajo, medio, medio alto de acuerdo a ello, lo cual estamos tratando de integrar estas actividades por cultura para que haya un tipo de cohesión social, un tipo de integración de estos diferentes sectores sociales y costumbres, ¿no? Por ello, hemos identificado qué actividades vienen de tipo migración o cuáles nacieron en la propia zona o que son tradicionales de esta, como lo que vendrían a ser las ferias de textiles y telas, que es una actividad de tipo migración, un festival de danza pasacalle, que también es de migración, festival y pasarela, que también es de migración, y desfiles de colegios de la propia zona, que vendría a ser como una mezcla. Y el Festival del Pan, que vendría a ser una tradicional de la propia zona. También vimos cómo se percibe el lugar, el usuario, en las cuales como que comparamos entre lo que vendría a ser la Plaza de las Américas, y porque esta es la que actualmente alberga este tipo de actividad cercano a la zona. Entonces ahí vimos que los usuarios como que se sienten identificados con su propia cultura, su propia historia, ya que en sí el propio lugar tiene elementos como lo que vendría a ser el sillar, y estos mismos dan como que un recorrido a la propia historia y dan como con una conmemoración en toda esa zona. Y eso es también lo que queremos nosotros implementar en cómo se percibe en nuestra zona después de esto, porque actualmente como que está más arraigada al tipo comercio y todo se ve como que fraccionado. También vimos lo que vendría a ser una evolución de actividades en los usuarios, como que antes se daban de tipo ganadería, agricultura, actividades conexas a estas que son como actividades primarias, y que actualmente se están dando de tipo comercio y servicio. Entonces queremos como que
También agregar las anteriores actividades que antes daban como que una identidad al lugar. Siguiente, por favor. Ya, aquí a base de todas las problemáticas, identidad del lugar, estudio del usuario, costumbres y demás, ya encontramos la temática, ¿no? A base de las festividades podemos, y también por su trama urbana, podemos o reconocemos que el lugar es un área rural con actividades rurales. Aquí tenemos una definición de lo que es rural. Por ejemplo, son aquellos espacios naturales amplios en los que coinciden actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras. Y en cuanto a lo cultural, porque hemos reconocido que este espacio, esta zona contiene festividades y celebraciones, ¿no? Por eso queremos rescatar lo cultural. Tenemos también la definición, que es un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural integrados en un marco físico de valor paisajístico y ecológico singular. Las actividades reconocidas son ganadería, agricultura, celebraciones, fiestas, costumbres, ya su gastronomía, danzas, ceremonias religiosas y ferias, ¿no? Ahora pasamos a programación arquitectónica. Bueno. Ya, a ver, en la programación arquitectónica, primero comenzamos a dividir a los usuarios como niños, adolescentes, adultos y ancianos. Las necesidades que se tienen que tener en cuenta para dicho espacio que estamos proponiendo es tener un espacio como para los niños, sería para jugar, estar en constante movimiento y tener seguridad, prácticamente para niños, y que un padre se sienta seguro a mandar a su hijo al parque. Obviamente, en los adolescentes, socializar, aprender, descansar y también la seguridad, también todo porque tienen que tener la seguridad. Y en un adolescente es más sociable, prácticamente es una etapa de aprendizaje y de socializar, descansar. Básicamente. Adulto es socializar y descansar, ya en eso lo hemos dividido. Y en ancianos es prácticamente socializar y descansar, porque ya en previas investigaciones que hemos hecho en grupo, hemos visto que hacen mayormente los ancianos, adultos y niños. En actividades, en exposiciones artísticas, exposiciones culturales, gastronómicas, caminar, contemplar y socializar, esas son actividades que podrían y estamos planteando dar en nuestro parque. Las premisas de diseño que tiene este diseño de este parque, para los niños tiene que ser un espacio, previamente ya lo dije, que tiene que ser seguro y confortable dinámicamente, porque los niños están prácticamente en constante movimiento. Son hiperactivos, mucho corren, juegan y tiene que ser, es dinámico, tiene que ser. Para los adolescentes tiene que haber un espacio requerido para ser también tiene que ser confortable y tiene que ser más sociable, más de contemplar y aprender, tiene que ser ese espacio. En adultos ya es prácticamente como socializar y descansar, como tranquilidad, ya se necesita. Y en los temas del diseño de las premisas que estamos planteando, en los ancianos tendría que ser un ambiente más sociable y para descansar, tanto que practiquen unas actividades o algunas ferias que podrían visualizar los ancianos. Y previamente ya como hemos investigado, los ancianos se llevan prácticamente con niños, con ver, jugar a sus nietos, todo eso. Mi compañero va a exponer la parte de las zonas y después me gustaría... Ok, continuando con las zonas, las zonas que queremos plantear para nuestro zoning vendrían a ser una zona cultural, ya que las actividades que estamos planteando serían las exposiciones artísticas, culturales, gastronómicas. Entonces, una zona que nos permita realizar estas actividades
También una zona de ornamentación floral, ya que no solo basta con una zona verde, sino también unas pequeñas jardineras con flores ornamentales o aromáticas que estimulen los sentidos del usuario y que también estimulen que se quiera quedar o recorrer todo el parque. También zonas de descanso y estadía, estas más implementadas ya para una vez que el usuario decida quedarse. Una zona húmeda que refresque el área, ya que también por el clima de Arequipa y también de la zona, y aprovechando también el canal de agua. Y pues una zona de transición y recorridos. Para estas zonas hemos tenido en cuenta esas siguientes cualidades. Espacios con sombra, ya sea tanto sombra natural proporcionada por los árboles o sombra proporcionada por algún tipo de cobertura. También espacios con elementos de protección sonora y filtros para contaminantes urbanos y partículas finas atraídos por vehículos, en este caso los árboles, que no solo nos servirían para obstaculizar ciertas cosas visuales que no son tan agradables, sino también para ayudar con estos contaminantes que también nos trae el alto flujo vehicular. Espacios de descanso y de estadía con mobiliarios, espacios verdes que atraigan aves y también, como ya habíamos visto en el análisis también, que hay una fauna que suele visitar la zona y así aumentar la biodiversidad urbana, accesos para personas con discapacidad, una plaza multifuncional, ya que contemplamos todas estas actividades que se pueden realizar en este espacio. También caminarías con recorridos por la zona húmeda, recorridos por área verde y jardinera y recorridos por elementos ornamentales de sillar, ya que como mi compañera había mencionado, es muy importante en su identidad cultural. Y bueno, nosotros estamos planteando un diseño con algunos niveles y para esto estamos haciendo uso de las rampas para que haya un acceso universal y no haya ningún tipo ninguna persona se sienta discriminada en ese sentido. Ya pasando a la zonificación, primero hemos graficado o hemos relacionado con el entorno, hemos visto las relaciones inmediatas. Hemos dividido el terreno en 4. Para empezar tenemos esta área roja, una de las más que hemos encontrado con una de las interacciones más fuertes, ¿no? Por el Grifo, el mall, la avenida Aviación y el mismo cruce de la avenida Aviación con la calle Arequipa. Luego tenemos el encuentro con Sodimac, que tenemos que ver cómo vamos a responder hacia la interacción con Sodimac, ya que de este lado tienen como una calle en la que es el ingreso y la salida de Sodimac. Luego tenemos este espacio de aquí, que es el espacio que colinda con la calle Losada, y tenemos que lograr que las personas o el usuario que llegue a este espacio también interactúe con el resto para reactivar esta área que está un poco olvidada, ya que colinda con esta calle que literalmente es un callejón que solo sirve como salida de Sodimac y podemos encontrar solo viviendas de 1 piso o 2 pisos, pero que están un poco en desuso, ¿no? Y ya por último, esta calle, ¿qué relación va a tener o qué diseño le vamos a dar para que tenga una mejor relación con la calle Arequipa? También ayudándonos un poco a la topografía, ya que estaba en ascenso hacia esta área que es Sodimac, que es nuestra área naranja. Es nuestra área más alta en el terreno, un poco más. Y ya transformado un poco en espacios, hemos reconocido el canal de regadío, que solo lo vamos a encaminar a través de un terreno que sea un acompañamiento de nuestras caminerías, o un bulevar lineal que acompañe o que esté en relación a Sodimac, que nos dé como que un espacio en el que puedan interactuar las personas, que ya sea si vienen de Sodimac o del mall,
que puedan tener un espacio en el que puedan desarrollar algunas actividades o simplemente sentarse a esperar si es que van a comprar un Sodimac o en el mall, o si es que son trabajadores de estos lugares que puedan asistir a este lugar. En este espacio de aquí, que es el más alejado de todo el terreno, hemos colocado un remate, por así decirlo, ya sea una plaza o un lugar especial ya techado, para que las personas asistan acá, tal vez una cafetería, un espacio netamente cultural. El tema de nuestro parque es rural cultural. ¿Rural en qué sentido estamos colocándolo, no? En áreas netamente verdes, con árboles, en el que solo pueden echarse las personas, tener sombra. Lo hemos colocado aquí. ¿Por qué esta área verde lo hemos colocado aquí? Porque desde aquí se puede tener mejores visuales el Misty, como podemos ver acá. También para que genere un poco más de sombra a esta calle, que es la que es más afectada por el sol al mediodía. En general todo, pero esta calle porque queremos que el peatón pueda andar por esta vía o circular de una manera más cómoda, ¿no? A su vez también hemos ensanchado y nuestro proyecto, a ver, creo que en la siguiente imagen, ya. Nuestro proyecto, como ya habíamos dicho antes, esta área es un poco más alta. Estamos diferenciando el espacio con un par de desniveles, que también va a contar con rampas, ¿no? Estamos integrando también o reconociendo la presencia de personas con habilidades diferentes en silla de ruedas, que puedan también hacer uso de este espacio, ¿no? Por eso hemos ensanchado esta vía y hemos colocado aquí también el área verde, ¿no? Acompañando, claro, nuestra hidrografía, nuestro canal de agua, que solo es reencaminado. Esta área es un poco más alta que el resto, y aquí podemos desarrollar más las actividades culturales, ¿no? Actividades como dijo mi compañero, que son de danza, las ferias, que las personas vengan, interactúen aquí, se sienten acá que tengan un área con sombra. Eso sería todo, arquitecta. Aquí tenemos un poco también del 3D, de cómo se vería espacialmente. Muy bien. A mí me dio a entender, cuando empezaron a explicar, que estaban hablando como de una identidad rural. Yo lo fui entendiendo así, como que esa era la temática. Pero ahora que estoy viendo las actividades y el diseño, no me dice eso. Entonces les pregunto, ¿cuál es la temática que ustedes tienen? Que no me quedó claro. El parque es de temática rural cultural. Si ustedes quieren hacer una identidad rural, que me parece que está muy bien, ya en base a lo que ustedes han analizado, han encontrado una identidad rural. Otro grupo habla de una identidad cultural, pero de épocas antiguas. Ustedes hablan de algo exclusivamente rural. Como temática me parece muy bien. El otro grupo hablaba también de una identidad cultural, pero me dio la impresión que hablaba de una identidad cultural actual, como lo que hoy en día se hace, que también me parece algo muy positivo. El problema es que el análisis y a la temática que ustedes han llegado está bien, me parece muy bueno. Ustedes han agarrado una identidad rural, perfecto. Pero eso se tiene que reflejar en el diseño. Tienen que ver cómo es la ruralidad, cuál es la forma de la ruralidad. La ruralidad se caracteriza porque son terrenos, ya, que están justamente limitados por árboles, ¿no? Por área verde, ¿no? Que lo utilizan como límites. Así eran las áreas rurales, ¿no? Que tienen caminos sinuosos, ¿no? Que obedecen a una topografía, ¿ya? Y que hay y justamente están las plantaciones, ¿no? Donde se ve, incluso ustedes mostraron unas fotografías donde se ven las plantaciones que son líneas rectas, ¿verdad? Pueden ser en horizontal, en vertical, eso ya depende, ¿no? De cómo está hecho ese parche. Pero si ustedes me hablan de esa ruralidad y me muestran esto, que como forma se ve muy bonito, pero no refleja esa idea rural de la que ustedes me están hablando. Entonces, ahí como que hay un pecado, ¿ya? O sea, formalmente es hermoso lo que yo veo, pero recuerden que lo que ustedes están diciendo es que es una identidad rural.
Entonces, tiene que reflejarse esas formas rurales como parches, ¿no? Pero obviamente algo actualizado, ¿no? Es como una remembranza, ¿no? Entonces, yo no veo ahí parches rurales, yo solo veo veredas y jardineras. Eso es lo que veo, que formalmente podrían funcionar desde un punto de vista funcional, pero no obedecen en nada a la temática tan hermosa que ustedes han encontrado. Entonces, eso es lo que estaría fallando en el diseño. O sea, si ustedes me hablan de identidad rural, se debe de ver eso en el plan. Algo que dé esa impresión, como que hay parches rurales allí, o como que de pronto aparecen ciertos parches rurales, que da esa idea de parche rural, ¿ya? Que puede aparecer, ¿no? Entonces cuando uno lo ve, da la impresión, oye, pero estos parecen que son como parches, ¿no? Y cuando tú veas, ¿no? La temática es identidad rural, entonces se entiende la idea. Y que dentro de esos parches van apareciendo pequeñas plataformas, ¿no? Que también se pueden verse de alguna manera parecida a los parches, como que van dando una continuidad, ¿no? Entonces ahí ya se va entendiendo que el diseño habla de una ruralidad, como que ustedes están rescatando esa identidad rural mediante las formas. Entonces, estas formas son sinuosas que ustedes me muestran, pero yo veo ahí, a ver, aquí yo veo una jardinera, una pequeña jardinera, ya van 3 jardineras, 4, 5, 6, 7, y bueno, esta también asumo que es otra jardinera. Yo lo veo eso como jardineras, que no me reflejan la ruralidad de la cual ustedes me están hablando, ¿no? Y yo ignoro qué distancia hay de aquí a acá, porque todo esto es cemento. Todo lo demás es cemento. Entonces, me preocupa, ¿no? Porque me da la impresión que le están dándole más importancia al piso que al área verde en sí. ¿Ya? Por eso lo veo más como jardineras que como área verde, ¿ya, jóvenes? Entonces, el diseño tiene que ir acorde con el tema, que es muy hermoso el que ustedes han agarrado. Son los únicos que no se han ido tanto a lo cultural, sino a lo rural. ¿Ya? Entonces, esto no refleja ruralidad, ¿ya, chicos? Coloquen en el Google o en cualquier buscador en el cual ustedes se sientan cómodos, ruralidad, y vean las imágenes. Y refrésquense con esas ideas e intenten plantear esas ideas, así, esas formas que dan la apariencia de una ruralidad, mezclándola con las actividades que ustedes desean hacer, que hablan de terraplenes, ¿no? Hablan incluso como ya de ir colocando ciertos espacios donde se pueda dar una especie de café, pero no así tan grande como esto, no, 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 no. Como pequeños kioscos así pequeños, ¿no? Donde te ofrecen café, o donde te ofrecen un sándwich, o donde te ofrecen un helado, donde alguien va, se ubica algo solamente por horas, ¿ya? El día, o parte de la noche, ¿ya? Y donde te ofrece, digamos, algo que venderte, un café, algún mate, ¿no? Alguna empanada, alguna torta, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es algo pequeño. No es así de grande como para que venga una concesionaria, ¿ya? No es así de grande, porque mire, esto abarca la 10ª parte del parque, o sea, es enorme, ahí entraría pues un Kentucky Fried Chicken, o sea, algo enorme, no, 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 es para, no para favorecer ese tipo de empresas, es para favorecer a los pequeños vendedores, a esos que te ofrecen en el carrito sanguchero, ¿no? Un hot dog, una hamburguesa, para favorecer a esa clase de trabajador, es donde entra en los parques ese tipo de comercio, que son pequeños, ordenados, sí. Ya, jóvenes, no se vayan hacia estos grandes comercios que favorecen a empresas muy grandes que sí pueden pagar o comprar un terreno y hacer ahí su bello local de Kentucky Fried Chicken, McDonald's, no sé, venta de pizzas, ¿no? O cafeterías, ¿no?
no es para favorecerlos a ellos, es para favorecer justamente a esos vendedores ambulantes, los cuales se tienen que ubicar en las esquinas de mercados porque no tienen lugares apropiados a donde ir, donde la gente esté, porque ellos van a donde la gente está. Por eso se ubican en los mercados, en las esquinas de los mercados, en lugares donde hay venta, comercio, están ubicados ahí. Si realmente hubieran bastantes parques en nuestra ciudad y en nuestro país, la gente estaría en los parques, todos los fines de semana la gente estaría allí, las familias, los enamorados, los amigos, estaría ahí ocioseando, caminando, disfrutando de la arborización, disfrutando de alguna feria, disfrutando de algún evento, de algún baile que los jóvenes quieran hacer o etc. Y estarían allí esos vendedores de manera formal, no formal me refiero a que estén pagando por el lugar, sino de una manera mucho más limpia, más higiénica, más ordenada, en un espacio amplio, donde no estén ubicados en una esquina tapándole al vehículo para doblar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es, por favor, entiendan que los parques no es para favorecer a empresas grandes. Tendría que ser un parque extremadamente grande, como el Central Park, que tiene restaurantes, tiene varios restaurantes, ¿ya? Incluso hasta hay hotel dentro, ¿ya? Pero esos son manejados por privados, ¿ya, jóvenes? Y el Central Park tiene como 2 lagunas, no sé cuántos estacionamientos, no sé cuándo, tiene un montón de lugares para ir, tiene distintos ambientes, y estamos hablando de 3.44 acres, si no me equivoco, ya que es 10 veces más, unas 20 veces más grande que el pequeño parque que ustedes están diseñando. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, arquitecta, ninguna duda. Justo ya estamos hablando Ok, con no se el olviden grupo que y ya estamos mejor. el tema que ustedes tienen es realmente muy hermoso, identidad rural, es muy bello, pero esa ruralidad se tiene que ver en el diseño, ¿ya, chicos? No olviden todos esos ambientes que ustedes consideran, ¿no? Porque la ruralidad forma parte de la cultura también, ¿ya? Entonces, no se olviden ambientes que tengan que ver con eso, ¿no? O sea, el diseño que ustedes me muestran es muy bonito, pero no tiene nada que ver con esa bella temática, ¿no? Que es identidad rural. Arquitecto Marcos, por favor. Sí, yo creo que hay una muy buena secuencia lógica desde encontrar los problemas de diseño hasta fundamentar muy bien la característica de este parque. Yo he entendido que era más una identidad cultural, incluso lo han escrito, pero luego ya lo mezclaron con temas rurales. Y claro, el diseño también, o sea, no se ve desordenado. Si vemos las áreas verdes, hay un equilibrio, ¿no?, entre estas islas y se ve ordenado. Aparentemente ese volumen que está en una esquina era un poco desordenado, pero ya en las demás imágenes aparece un poco transparente. Entonces eso hace que se vea de alguna manera equilibrada. Pero si me pongo a analizar el área dura, las veredas o los cementos, no tiene ninguna forma específica. O sea, es un fondo figura, ¿no? Se han enfocado en las áreas verdes y lo que sobra pues, es ya la circulación o las explanadas. Es por eso que el área dura se ve pues, totalmente desordenada, ¿no? O tal vez hay una geometría oculta que no la hemos sabido interpretar, ¿no? Aparentemente hay una centralidad, un círculo que alimenta con los bordes y los accesos, pero no está tan descabellado, no hay una secuencia lógica. Incluso vemos ahí Sodimac y pareciera incluso que el parque es como que para Sodimac, para Metro, pero es parte de nuestro contexto y me parece muy bien, pero todavía no hay respuestas claras. Por ejemplo, ahí está Sodimac, ¿qué vamos a hacer con esa fachada que es dura, que nos da incluso la espalda? O, eh, esa propuesta de Boulevard será suficiente para adaptarnos a ese entorno bien duro. O sea, las premisas que teníamos de visuales, realmente se va a ver el Misty o casi nada el Misty. O sea, hay que ser honestos también con esa perspectiva del peatón respecto a nuestro entorno. Y también hay una clara respuesta, por ejemplo, a la accesibilidad, ¿no? Es
está claro que cualquier persona puede entrar ahí y no hay límites definidos, pero aún así se ve esos accesos. Eso me parece también un punto a favor. Pero sí que no aparece todo eso que ustedes han descrito, como la música, la escultura, los pasacalles, desfiles, danzas, gastronomía, no se ve esa intención de trazos para definir esta identidad rural o cultural. Creo que ningún grupo ha logrado definir esos trazos como concepto, ¿no? Tanto en forma o espacialidad, o sea, no corresponde, ¿no? No hay esa secuencia lógica en relación a un concepto de ruralidad o cultura, como es lo que ha planteado la mayoría de los grupos. Creo yo que deberíamos hacer o ver videos o hacer un análisis de realmente cómo es que funcionan estas identidades culturales o rurales para poder alimentar a lo que ya han avanzado. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda, algo que necesiten que les aclaremos? No, arquitecta, creo que ha quedado bastante claro. Bien, muchachos, entonces no se olviden que el día viernes es la entrega ya de este trabajo, de este primer trabajo práctico. El día viernes normal vamos a hacer clases, les vamos a pasar su última crítica y ahí vamos a acordar la hora en que van a entregar. ¿Les parece? Jóvenes, ¿están de acuerdo? Sí, arquitecta. Ya, entonces, el viernes todos van a pasar crítica, no se preocupen, va a ser ya la última crítica, porque tenemos que calificar con el arquitecto Marcos, tenemos que subir las notas, ya, porque hay fechas, ya nos han entregado un cronograma de fechas por cada práctico, ya jóvenes, entonces nosotros no podemos retrasarnos demasiado. Ya a partir de la semana siguiente ya vamos a empezar con otro tema. Entonces, como ustedes saben, tenemos el WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren pasar una crítica rápida ahí nomás por el WhatsApp, ¿ya? Pueden enviarnos y nosotros les vamos a dar alguna crítica extra, ¿ya, jóvenes? Pero todo mediante el WhatsApp. ¿Tienen alguna consulta sobre eso, chicos? Chicos. Ningún arquitecto. Bien, muchachos, entonces nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y mucha suerte. Hasta luego, chicos. Hasta luego, arquitectos. Gracias. Hasta luego, arquitecto Marco. Muchas gracias. Hasta luego, arquitectos.